Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy Fabrizio Lorusso aquí en el canal del amigo Jesús Escobar, en este espacio de videocolumna Trotamundos Político, que esta semana va a ser sobre el tema del acuerdo de paz que Trump bautizó como el acuerdo Trump, para variar con un tono narcisista, que sería el cese de hostilidades entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos, el cual evidentemente no incluye la paz en Oriente Medio y que representa, anticipando ya conclusiones del análisis, una derrota para Estados Unidos en realidad, disfrazada de un acuerdo que amerita, según el presidente estadounidense, hasta un Nobel por la paz. Tarde o temprano igual le va a llegar, dado que el Nobel por la paz ya es puramente casi que un negocio o algo muy simbólico que no representa las relaciones internacionales y la construcción de paz, que es un concepto mucho más serio, al menos últimamente, ¿no? Y bueno, en el contexto del G7, que es esta reunión periódica entre los llamados siete grandes, que serían, eso nace a finales de los 70, ¿no? Como la reunión periódica de los países más industrializados del mundo, ¿no? Que en esa época también coincidían de alguna forma con las mayores potencias del bloque occidental. Recordemos que el G7 es está en Estados Unidos, Canadá, cuatro países europeos, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, que entró un poco de último momento, eh, peleando por ese lugar, siendo una potencia en ese momento económicamente fuerte, emergente, pero sin duda más regional y menor respecto de las otras, y incluyendo a Japón, ¿no? Hubo una época en que también el G7 fue G8, cuando desde mediados de los 90, finales de los 90 y principios de los 2000, este grupo internacional pues incluyó a Rusia, ahí estaba también Putin, pero luego la orientación también de la propia Rusia como potencia global, eh, todavía contrapuesta por intereses a Europa Occidental y Estados Unidos, pues ha generado un alejamiento también, una serie de guerras, la guerra de Chechenia, etcétera, y los conflictos que llevaron después actualmente a la guerra de Ucrania, que empezó por lo menos entre el 2012 y el 2014 en realidad, con la primera etapa de Crimea y la pérdida por parte de Rusia de la cercanía de los gobiernos de Ucrania, manteniendo al aliado cercano que es Bielorrusia, pero perdiendo a Ucrania, también con una serie de revoluciones, la Revolución Naranja, de Plaza del Maidán, etcétera, provocadas por incluso pues, la propia CIA, por potencias occidentales, fomentando la oposición antirrusa dentro de Ucrania, ¿no? Todo eso a la postre generó la mayor presencia de la OTAN en esa parte de Europa, la presión cada vez más cerca de los confines con la Federación Rusa y finalmente una pues, agresión justificada con estas presiones de Occidente, una reacción o un ataque de Rusia hacia el sur de Ucrania y todavía sigue esa guerra ya hace más de 4 años. El G7 entonces fue G8. Ahora en el G7 Nevian, que es un pueblo que está del lado francés del lago de Ginebra, que es, en su mayoría es de Suiza, se concluyó más o menos la semana pasada la cumbre, mensajes positivos. Antes de llegar al acuerdo con Irán, quiero dar este contexto porque Trump por primera vez prácticamente se quedó todos los días del G7 esperando justo poder presentar en ese foro y al mundo el acuerdo Trump, digamos así,
con Irán, ¿no? Ahorita vamos a leer los 14 puntos del memorándum de entendimiento del acuerdo firmado, noticia muy reciente, pero para leer cada uno y analizar el contexto geopolítico, las consecuencias y las verdades detrás, porque parece un acuerdo donde nadie ha perdido, nadie realmente ha ganado, casi que pues hemos hecho una guerra por ahí, miles de muertos, pero todo bien, y en donde está el papel de Israel, que sigue ocupando el sur del Líbano, en donde el Líbano quiere garantías, Irán quiere garantías de que no va a anexarse, ¿no?, toda esa parte. Pues no está nada garantizada la paz, digamos así, con ese Israel beligerante que tiene abiertos varios frentes, calculan como 7 frentes de guerra en la región, incluyendo todavía el de Irán, ¿no? Aunque, digamos, Netanyahu se ha portado como hijo rebelde de Estados Unidos y de Trump en este sentido, embarcándolo en una guerra que a la postre iba prácticamente a perder, como sucedió, y que continúa de alguna manera, ¿no? Volviendo un poco antes al G7, pues dijeron que fue, bueno, Trump declaró que fue un gran éxito, que revivió ese foro que estaba muerto, que en Irán alcanzó todos los objetivos que se propusieron, e incluso más. Bueno, el principal era el cambio de régimen y este como tal no lo hubo, pero bueno, o tener más control sobre el petróleo de la región, el estrecho de Hormuz, y no lo hubo, lo tenían antes, de hecho, de la guerra, y ahora ya no. No se derrumbó el régimen de los ayatolás, entonces bueno, no veo dónde fue una victoria. El programa nuclear iraní queda más o menos intacto, incluso tras la guerra del 2025 de los 12 días. Es un programa todavía pacífico, pero que tiene ahí un uranio enriquecido al 60% o más potencialmente para producir armas nucleares en el futuro. Todavía eso no lo ha perdido, pero vamos a ver por orden. Entonces dice que es fantástico el acuerdo y también el G7. Finalmente con los líderes europeos trató de restablecer algún pacto por ahí. Claro, él hubiera querido que se metieran a la guerra directamente con Irán, lo cual no han hecho, al menos no directamente, y ahora ofrecen como paliativo para este líder, digamos así, desquiciado de Estados Unidos, pues ofrecen, si el foro del G7, ofrecen foros para, digamos, fondos para la reconstrucción de Irán, que quiere decir negocios, ir a hacer negocios allá, y básicamente un programa de eliminación de minas en el estrecho de Hormuz, ¿no? Porque sí, por ejemplo, Francia e Italia lo han ofrecido directamente, teniendo una marina militar capacitada para desminar, se diría quizás, ese mar, ¿no? Pero bueno, no va más allá de eso. Después del tono duro entonces de estas semanas, dice que son nuestros amigos, los europeos, Trump, ¿no? Aunque hayan cometido varios errores en materia de energía e inmigración. Y si no respetan los acuerdos, dice a Irán, los volvemos a bombardear. Bueno, en fin, también incluso hasta Macron al final dice que el G7 se ha revitalizado. El presidente francés, muy debilitado internamente, dice que se logró un resultado casi inesperado, la unidad de los 7 grandes, que ya no son los 7 grandes, sin embargo, ¿no? Porque al faltar Rusia y China, además de Irán, Turquía, India, incluso Brasil, con potencias emergentes, está complicado definir que ese G7 nacido en los 70s y 80s tiene el mismo alcance que el G7 como está ahora. Pero bueno, dejemos que puedan soñar ser los grandes 7. Digo, algún poderío global todavía influencia lo tienen, pero pues no es la proporción triunfalista de cómo están diciendo esto frente a una guerra perdida allá en Irán y frente a una guerra que tampoco se va como tal a ganar en Ucrania, ¿no?
Entonces, bueno, el titular del Palacio del Eliseo, francés, llegó a calificar el encuentro como el momento Evian, quizás porque se tomaron mucha del agua mineral que tiene la marca Evian, más que sea un momento histórico para el futuro del mundo. Y dice que es un punto de inflexión que denominó profundo cambio en el enfoque de Donald Trump. Bueno, esa es prácticamente la politiquería del encuentro, en donde Donald Trump presumió haber ganado una guerra que perdió y sigue siendo Israel el estado paria a nivel global, pero de alguna manera nuevamente respaldado por un encuentro como este, en donde Trump habla que tiene una gran alianza y los otros no dicen nada con Israel y con Netanyahu, y los otros no tienen una posición distinta cuando menos, ¿no? Se agradeció en ese foro a Xi Jinping, Vladimir Putin, por mantenerse neutrales en la guerra con Irán, y dice que simplificó las cosas, siempre con este lenguaje, digamos, de escuela primaria secundaria, pero que parece ser muy efectivo también sobre los líderes europeos, que poco más agregan al tema, ¿no? Entonces fue confirmado apenas prácticamente el jueves pasado, que la Casa Blanca confirmó que fue firmado ese memorando de entendimiento con Irán. Vamos a ver qué contendría, qué contiene, de hecho luego fue publicado y se puede analizar. ¿Qué dice? Son 14 puntos con plazos. Dice: la República Islámica de Irán, Estados Unidos y sus aliados involucrados en la guerra actual declaran el cese inmediato, permanentemente, de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, lo cual, primer punto, yo creo que inmediatamente no va a pasar, teniendo todavía ahí presente la guerrilla de Hezbollah, que es un proxy de Irán, de alguna manera, y sobre todo una fuerza de ocupación israelí, con elecciones en Israel en otoño, con un Netanyahu debilitado, pero que todavía sigue como ahí en las guerras, justo para mantenerse en las vivas y mantener movilizada la sociedad. Entonces lo veo todavía difícil. Se comprometen a no emprender ninguna acción hostil entre sí ni amenazarse, usar la fuerza mutuamente. El acuerdo, vamos a ver, porque sería Trump que no respeta estos acuerdos, porque en general la amenaza ha provenido últimamente, cuando menos, de Estados Unidos, ¿no? El acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo y los restantes. Se comprometen, número 2, a respetar mutuamente la soberanía y la integridad territorial y abstenerse de cualquier injerencia en los asuntos internos de la otra parte. Se comprometen, número 3, a negociar y alcanzar un acuerdo final dentro de un plazo máximo de 60 días. Ya habían empezado a correr 60 días hace un par de semanas con el cese al fuego. Ahora se renueva este acuerdo, quizás para que termine el Mundial y luego a ver qué pasa. Pero bueno, este parece ser un acuerdo más sólido. Incluso se dice al final que se va a refrendar con una resolución, ¿no? En la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recordemos es el órgano más decisivo, donde tienen poder de veto 5 países, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, bueno, un acuerdo ya vinculado vía Consejo de Seguridad de la ONU tiene seguramente cierto respaldo y fuerza, y aún así, en este caso, no está presente esa crítica de la ONU constante que ha hecho Estados Unidos últimamente, ¿no? Aquí, en cambio, ya se reconoce en el Consejo de Seguridad, en donde sí es el espacio todavía dominante, ejecutivo y asimétrico de la ONU, sí se reconoce su función y se pone en el tratado, digo, como en general ha sido, pero para mostrar, este análisis muestra ahorita las contradicciones que hay en este sentido, ¿no? Sobre la postura de Trump, el gobierno Trump, contraria a muchas agencias de la ONU, sus funciones, y a la propia institución, que han tratado de sustituir con el Board of Peace, ¿no? La Junta de la Paz, etc.
dominada solo por Estados Unidos, para reconstruir Gaza y terminar de colonizarla, ¿no? También. Punto 4. Inmediatamente después de la firma del presente memorando de entendimiento, Estados Unidos levantarán el bloqueo naval y evitarán cualquier interferencia o obstáculo contra la República Islámica de Irán, estableciendo el tráfico marítimo a plena capacidad en un plazo máximo de 30 días. Aquí, últimamente en estos días, han respirado un poco los mercados financieros, las bolsas de valores, ha bajado el precio del petróleo, pero hay que ver la implementación concreta de esto. Todavía Hormuz es peligroso por las minas, porque el acuerdo apenas entra en vigor ahora, tiene que ser respetado, y bueno, veremos, ¿no? Pero pues por lo pronto las consecuencias han sido estas. ¿Qué sucede? Que se presenta como una victoria algo que era el status quo anterior. O sea, el estrecho de Hormuz estaba en control de los Estados Unidos de alguna manera. Y ahora en cambio se mostró que Irán lo puede bloquear, que no lo había hecho. No había ningún peaje ahí. Probablemente se va a establecer algo ahí para la reconstrucción. Vamos a ver el memorándum que dice, ¿no? Entonces, bueno, se espera que se reanude una parte del tráfico ahí, que es muy importante para el petróleo, sobre todo el petróleo del lado de Asia, pero no solo, también para Europa y bueno, ahí veremos las consecuencias, pero algunas ya se preanunciaron en estos días, sobre todo en los mercados. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes dentro de los 30 días posteriores, a retirar esas justamente portaaviones y instalaciones en el estrecho de Hormuz que había mandado para eventualmente sí desbloquearlo por la fuerza o sí, atacar Irán directamente. Se habló por un periodo también de ataque de tierra, de conquista del país, etcétera. Cosa impensable a estas alturas, pero que se ventiló en algún momento. 5. Con la firma del memorando, la República Islámica adoptará de inmediato medidas para garantizar que el tráfico de buques mercantes en el Golfo Pérsico y Mar de Omán, en ambas direcciones, regrese dentro de 30 días. O sea, prácticamente este mes de junio-julio, supuestamente todo va a volver a la normalidad, pero teniendo en cuenta que hay que neutralizar minas, eliminar obstáculos técnicos, evitar nuevas represalias. El frente israelí puede volverse a calentar y entonces a romper vía Israel estos acuerdos, ¿no? Y número 6, Estados Unidos, junto con sus socios regionales, se comprometen a elaborar un plan integral acordado por ambas partes para la rehabilitación y desarrollo económico de Irán, garantizando un financiamiento de al menos 300 mil millones de dólares. Mecanismo de implementación de dicho plan será definido dentro de 60 días. Irán había pedido 400 mil, Estados Unidos logró que eso no fuera propiamente una reparación de guerra, porque podría parecer justo la derrota de Estados Unidos y tiene que reparar, ¿no? Quien pierde, encontraron esta fórmula de que va a haber fondos privados y ya han conseguido, parece, los inversionistas de diferentes países para la reconstrucción de Irán. Entonces, pues, Irán se beneficiaría supuestamente de una inversión extranjera, privada, directa, en un país que, recordemos, tiene 92 millones de habitantes, una población joven muy grande, muy formada y que representa de alguna manera un territorio hasta apetecible para inversionistas. Habrá que ver bajo qué condiciones, ¿no? Entonces sería una forma que encontraron acá. Para esto yo le veo el disfraz de la derrota estadounidense en un fondo que no va a ser una reparación de guerra del Estado, que sin embargo suena un poco a eso, ya que será inversión privada, pero empujada y garantizada por Estados Unidos también. 7. Estados Unidos se compromete a poner fin, de acuerdo con un calendario acordado en el acuerdo final que se va todavía a dar, a todas las sanciones actualmente impuestas a Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad ONU, las decisiones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias. Es decir, van a liberar a Irán de toda una larga serie de
problemáticas con estas sanciones, lo cual denota una victoria también en este frente de Irán. Entonces no estoy viendo yo un frente en donde Estados Unidos pueda decir que ganó algo, ¿no? El estrecho de Hormuz antes lo controlaba, ahora se mostró que Irán lo puede bloquear. Irán va a comprometerse a desbloquearlo, de hecho, porque justo es quien tiene el poder ahí. Se va a compartir su gestión, quizás un poco más, con Estados Unidos, pero básicamente aquí se mostró algo. No pudo haber invasión terrestre, no pudo haber una destrucción del régimen, de los assets, ¿no? De los elementos materiales principales. Claro que hubo pérdidas, no, también el asesinato de diferentes funcionarios de gobierno y el máximo cargo del Estado al inicio de la guerra, pero hasta eso el régimen se mantuvo, va a aceptar inversiones extranjeras, pero que también son parte de la revitalización de una economía y un régimen que han sido cuestionados internamente por graves violaciones a derechos humanos, que no estamos aquí justificando, y que sin embargo así va a estar apuntalado, un poco más abierto tal vez, y finalmente no va a retirarse de su política de potencia regional y de su política imperial que sí tiene como heredero del imperio persa la mayoría persa de todas las diferentes etnias y poblaciones que están bajo el Estado iraní. 8. La República de Irán reafirma que nunca producirá armas nucleares. Lo afirma, no es que sea imposible. Se calculó ya el año pasado en la Guerra de los 12 días que en un lapso de entre 1 y 6 meses, tecnológicamente, podría llegar a tener cierto número de ojivas en caso de ser víctima, digamos, de un ataque o de una amenaza sustancial y vital para el régimen. Irán y Estados Unidos, dice el punto 8, acuerdan que el destino del material enriquecido, que es ese uranio de que hablaba, y todas las demás cuestiones nucleares acordadas mutuamente, incluidas las necesidades nucleares iraníes para la producción energética pacífica, esto agrego yo, bueno, todos estos temas serán abordados adecuadamente en el acuerdo final. Entonces falta todavía, ¿no? Pero que confirmará las disposiciones del presente artículo. O sea que Irán no va a tener armas nucleares. Bueno, pero este es el acuerdo que Obama había logrado ya en 2015, respaldados por países europeos y Estados Unidos. Que luego ya en 2016-17 Trump, número 1, primer gobierno, se retiró del acuerdo y quedaron ahí los europeos sin saber qué hacer un buen rato, ¿no? Pero bueno, y entonces estamos volviendo igual a una cuestión que ya estaba de alguna manera resuelta, no necesitaba una guerra Estados Unidos para reafirmar esto, que sigue siendo una declaración de intenciones que en un momento de tensión Irán puede nuevamente violar. Claro, ahora está más tajante, va a estar en un acuerdo de paz, pero no es tan diferente de los acuerdos y los tratados que se tenían hace una década. 9. Irán y Estados Unidos acuerdan que, mientras se negocia el acuerdo final, mantendrán el status quo. Irán mantendrá sin cambio su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni reforzará su presencia militar en la región. 10. Estados Unidos se compromete inmediatamente después de la firma de este memorándum y hasta el levantamiento de sanciones a garantizar que el Departamento del Tesoro otorgue exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y derivados, así como para todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, de seguros y de transporte. Que también es una victoria iraní, de alguna manera, ¿no? Entonces todavía no veo donde Estados Unidos haya ganado posiciones respecto del status quo antes. Solo el hecho de que se va a firmar otro acuerdo, que en parte estaba incluido en los acuerdos de Obama, pero no sé. 11. Los Estados Unidos se comprometen a la luz de los avances en las negociaciones hacia el acuerdo final a desbloquear y poner plenamente a disposición los fondos y activos de la República Islámica actualmente congelados. O sea, desbloquean fondos sujetos a restricciones. Dichos fondos, mantenidos en cuentas principales o transferidos, serán utilizados para cualquier pago final establecido por el Banco Central de Irán y estarán completamente disponibles. O sea, es prácticamente otra forma de reparar el daño, ¿no? Los Estados Unidos también se comprometen a emitir todas las autorizaciones y licencias necesarias
12. Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la aplicación efectiva del cumplimiento futuro del acuerdo final. 13. La firma del presente memorando y una vez recibidas las garantías sobre el inicio de la implementación de todos los acuerdos y la continuidad de dichas medidas, bueno, con este memorándum Irán y Estados Unidos iniciarán negociaciones sobre el acuerdo final limitadas a los artículos restantes. El acuerdo final, 14, será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, este es el acuerdo Trump, lo dejo a su juicio, vamos a ver qué sucede con los acuerdos finales, con la implementación y toda esta temática, pero por el momento efectivamente no se ve en donde el acuerdo haya sido mejorativo, haya sido incremental, haya sido diferente de lo que ya se tenía antes del 2026 y del 2025 con la guerra de los 12 días. Entonces la interpretación final es que pues Trump, sabemos, entró en esto, también atizado por los halcones de Estados Unidos, particularmente Marco Rubio, por otros halcones de Estados Unidos como Benjamín Netanyahu, que sí es jefe de gobierno de Israel, pero prácticamente es parte de un lobby dentro de Estados Unidos, para apoyar a Israel en contra de, para los planes del Gran Israel, para Líbano, Gaza, Cisjordania y todo el expansionismo sionista ya, atacando el enemigo también israelí, que es Irán, pero embarcándose en una guerra de este tipo, incluso contra la base MAGA, ¿no? Que es la que propone una Estados Unidos en retirada, más aislacionistas, que piense más en los problemas en casa. En fin, les dejo este análisis, nos vemos en la siguiente, un abrazo a todas y todos.